Ya estamos de regreso acá en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Germán Guillén y Raúl Guillén, la mesa de los abogados de todos los lunes. Y seguimos con el tema de la corrupción y la impunidad para los gobernantes. Un tema pues que es bastante profundo y pues la semana pasada ahí nos quedamos más o menos, ¿no? A la mitad. Pero bueno, buenas tardes, gracias Germán por estar acá y gracias Raúl, línea telefónica desde la Ciudad de México. Bueno Raúl, pues te cedo la palabra para que des la patada de inicio. Sí, nos quedamos en el anterior programa de hacer un estudio de cómo está México a nivel mundial, ¿no? El tema de corrupción. México, según Transparencia Internacional, según Transparencia Mexicana, de 180 países ocupamos el lugar número 126. En América Latina solamente estamos en las zonas más bajas, junto con Bolivia, junto con Venezuela, junto con Honduras, ¿no? Y eso te habla pues, y estamos hablando de un estudio que fue del 2022, ¿no? Y eso te habla de la problemática profunda que tenemos en el tema de la corrupción. Me dio la tarea de buscar buenas prácticas o qué países han combatido la corrupción de manera eficiente. Y un caso muy atractivo es el caso italiano, ¿no? Que con el programa Manos Limpias lograron realmente procesar y condenar a mucha gente relacionada con la mafia italiana y a altos funcionarios y a políticos de mucha importancia, ¿no? Y allá una de las características, en aquella época, estamos hablando de los 90s, fue que había independencia de la magistratura, que en aquella época estaba en manos de los ministerios públicos fiscales y del Poder Judicial. Entonces se lograron cosas cuando había independencia. Yo siempre he señalado que uno de los grandes problemas que tiene México es que la fiscalía es una fiscalía presidencial, es una fiscalía que forma parte prácticamente del poder y que se ha convertido en una secretaría de Estado. Entonces no hay autonomía política, no hay autonomía real y tampoco hay independencia o autonomía financiera, presupuestal, ¿no? Entonces ese es un grave problema, porque bueno, yo utilizo el aparato penal para mis amigos, para protegerme, y lo utilizo contra mis adversarios, ¿no? Y es un cáncer que tenemos, es un problema crónico que tenemos, que no se ha resuelto realmente, ¿no? Creo que no se ve a corto plazo esto, de que vaya a cambiar y realmente está blindado, está prácticamente protegido todo el aparato político que llega al poder, ¿no? La única manera en que un gobernador va a la cárcel es porque hay voluntad política. Si el gobernador que llega lo quiere meter a la cárcel y tiene un procurador a modo, que siempre lo tiene, pues le arma la carpeta de investigación, antes se llamaba la versión previa, y con eso se arma el caso, se procesa y se logra una sentencia, ¿no? Así están las cosas ahorita, ¿no? O sea, todo queda a la voluntad política, ¿no? De los gobernantes. Lo que pasa es que el diseño normativo es un diseño maquiavélico, perverso, porque hace que el fiscal prácticamente sea un secretario de Estado, forme parte del gabinete. Entonces, es un empleado, es un subalterno en términos políticos y en términos presupuestales, ¿no? Sí. Y bueno, no se ve a corto plazo a nivel nacional que esto cambie y en los estados de la República tenemos la misma problemática, ¿no? Entonces, sí es un tema muy, muy, muy delicado, es un tema que también impacta, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Sistema Estatal Anticorrupción. Fíjate, si México está estancado en el lugar 126, lleva 3 años estancado ahí, o en la zona más baja, es porque, bueno, hay la percepción que tienen los mexicanos es que las cosas no caminan. El caso de Segalmex, de estafa maestra, Obredech, el tema de la falta de nombramiento del consejero del INAI, que aunque ya hay un mandato judicial para que se nombre, el Senado ya lo mandó hasta septiembre. No hay condiciones políticas en materia de transparencia tampoco para que esto camine. Los grandes escándalos, la información
ha sido los periodistas, ustedes los periodistas que han logrado a través de transparencia tener información y con eso abrir la caja de Pandora de de toda la corrupción que hay al más alto nivel, ¿no? Entonces, entre esa problemática estamos ahorita, ¿no? Sí, sí, total. Por ejemplo, fíjate aquí, el ISTAI, que es pues el símil, ¿no? De lo que es el INAI, nada más que acá a nivel estatal. Claro. Pues entregada, ¿no? Al dirigente al dirigente estatal del PT, que bueno, tiene una colota, bueno, su trayectoria está llena de traiciones y corrupciones, y bueno, ahí van colocando gente, incluso hay alguien ahí, Antonio Mereles, algo así, que estuvo en el ayuntamiento de Empalme, y que lo despidieron por un escándalo ahí de un saqueo de 10 millones de pesos, poco más de 10 millones de pesos, era jefe de personal, algo así. ¿Y cómo puede ser posible que este tipo de perfiles pues incrustaron en estos órganos supuestamente garantes de la transparencia? Imagínate lo que es eso, pues, ¿no? La misma la comisionada presidenta del ISTAI pues es gente de... yo no sé por qué alguien con militancia partidista pues está ahí, es militante del PT, digo, es la suplente de la diputada local Diana Karina Barreras, ¿no? Así la cosa, ¿no? O sea, está en manos del PT, pues ahorita el ISTAI, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones que, bueno, uno de pronto, pues no entienden, o sea, no entienden que no entienden, pues, ¿no? Pero bueno, Germán Guillén, son precisamente, fíjate, de las cuestiones que los hizo llegar al poder a Morena, ese hartazgo, y que bueno, se replica el modelo, pues, ¿no? Pero bueno, Germán Guillén. Bueno, parece una duda, bueno, primero que todo, buenas tardes a tu público, siempre un gusto saludarlos, gracias por la oportunidad de contactarnos y de establecer un diálogo respetuoso sobre un punto de vista que no es fácil, ¿no? Porque México, mientras no resuelva el problema de corrupción, será un país tercermundista crónico. Es paradójico, estamos en el G20, somos la economía 15 del mundo, pero tenemos 50 millones de pobres. Y precisamente, pues por demonios, ¿verdad? Como la corrupción y la impunidad. Al parecer hice un comentario de impunidad y quisiera explicarlo en qué consistía. El mayor estímulo, el mayor motor de la corrupción se llama impunidad. Cuando tú revisas los diversos estudios, entre el 94 y el 99% de los delitos que pasan en el país, jamás tienen sentencia firme. ¿Esto qué implica? O eres muy malo para robar, o muy malo para huir, o eres muy pobre. Cuando uno revisa los estudios socioeconómicos, ¿verdad? Los estudios socioeconómicos de las cárceles, y aquí entramos un poquito a lo que señala Raúl, pues nos damos cuenta que el perfil común es la pobreza. Ya lo he señalado con anterioridad. Los priistas, los panistas y los morenistas, que siempre lo diré y lo sostendré, son panistas y priistas con un chaleco distinto, que realizan las mismas prácticas y que dan exactamente los mismos números, han convertido al sistema penal mexicano en una trituradora de pobres. Entonces, mientras no se resuelva y no se muestre, porque bueno, yo ya llevo varios sexenios y veo exactamente lo mismo, no hay una independencia de un fiscal. Las economías desarrolladas, las economías que sí conocen la democracia, las economías que tienen profesionales al servicio público, porque si tienen claro que tienen que servir al servicio público y no al grupo o al tótem o Dios que tienen como jefe, funcionan con indicadores claros. En impunidad no ha habido reducción de los índices de impunidad, tenemos 5 años, no solamente en corrupción, sino en impunidad, pues no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna mejora en 5 años, y evidentemente mientras siga la impunidad, pues va a seguir la corrupción. Mientras no se den sentencias condenatorias, ejemplares, firmes, pues no habrá. Llevamos 5 años y no hay un solo caso relevante, un solo caso de los que nos anunciaron, de la famosa persecución de la corrupción, etcétera, etcétera, firme. ¿Y qué hemos visto? Pues lamentablemente el fin de semana pasado,
ahí está mi aseveración que estamos ante una justicia selectiva, pues ya Cuitláhuac logra, ¿verdad?, a la jueza meterla a prisión, en una prisión preventiva justificada, donde pues está esta palabra, ¿no?, de voluntad política. Cuando hay voluntad política o decisión política, al parecer la justicia sí existe, pero cuando no, pues tenemos estos niveles de impunidad y estos niveles de corrupción. Queda claro que al sistema político mexicano le viene muy bien la corrupción y la impunidad reinante. Sí, por ejemplo, hablando del caso que dices no el caso, el tema que hablas de que no hay un caso así, emblema en cuanto al castigo de la corrupción y la impunidad, el caso Odebrecht, ¿no? Ahí tienes al hilo conductor, al que le puedes ir jalando todo el hilo y vas a llegar, pues, a todos esos que estaban, que fue un desfalco millonario, de miles de millones estamos hablando, y que en todos los países de Latinoamérica donde estuvo metida la corrupción de Odebrecht, hubo consecuencias para altos funcionarios, incluso expresidentes. Hay uno que hasta acabó suicidado porque ya fueron por él con la orden de aprehensión y prefirió suicidarse, ¿no? Alan García, de expresidente de Perú. Y acá, y mira que tonto, y le digo tonto a ¿cómo se llama Emilio Lozoya? Está otra vez en la cárcel, porque acuérdate que le habían dado prisión ahí sí, le habían su casa, pero por pendejo y por mamón y soberbio, que se va a comer a un restaurante ultra fifí, me dicen el Junán, pues lo ven ahí, sale un video, fotos, y bueno, eso es lo que lo vuelve a tener, porque eso era una burla, ¿no?, para el propio gobierno, y por eso está en la cárcel. Si no estuviera todo dar ahí con pijamitas de seda en su casa, y quién sabe si a lo mejor ahí saliendo igual clandestinamente, ¿no? Pero es increíble que no haya sucedido nada con ese caso. Ya se fue el sexenio, ya no sucedió absolutamente nada, y bueno, y todo, y ahí está la corrupción, el cáncer, nuestro cáncer social, la corrupción, y su metástasis, la impunidad, pues siguen rampantes. Raúl Guillén. Sí, fíjate que el tema es que estos malos ejemplos son conocidos por todos nosotros, y se fomenta de alguna u otra manera, directa o indirectamente, o se manda el mensaje de que si haces algo, si cometes delitos de corrupción, no pasa nada, siempre y cuando tengas la protección del presidente de la República o tengas la protección del gobernador, porque ellos son los únicos que pueden decidir a quién van a investigar y a quién no van a investigar. Se investiga a los enemigos, a los opositores, a los adversarios, ¿sí?, y a los amigos, a los que forman parte del gabinete, pues a eso no se les investiga. Es más, no solamente no se les investiga, se les exonera, ¿no? Se les tira la carpeta y dice, aquí no hay nada, ¿no? Y eso ha debilitado mucho a este gobierno. Un gobierno que tiene una narrativa muy fuerte, mediáticamente hablando, que con un impacto muy importante, sobre todo a la clase baja o a ciertos estratos sociales. Y yo que no se me considere racista o clasista, que es otra de las tonterías que se manejan a veces, que bueno, uno no entiende cómo lo aplican de manera tan genérica. Pero obviamente el mensaje mediático, sí, y político, y el mensaje del gobierno de que están combatiendo la corrupción, no va de la mano con los resultados, ¿no? Al contrario, hay una brecha escandalosa realmente de lo que dice la norma, del discurso con los resultados, ¿no? Y todo esto genera una situación que va descomponiéndose. Tenemos al INAI con esta falta de funcionamiento, tenemos al INE ahorita, que pues todos sabemos, los que le entendemos a esto, que esto es una precampaña de las corcholatas. La verdad, hay que decirlo como es, ¿no? O sea, esto es ilícito, y está clarísimo que es ilícito. Sin embargo, se interpreta la norma jurídica a modo, y bueno, o sea, obviamente las personas que están participando ahorita, pues están con temas de aspiraciones políticas para ser precandidatos. O sea, sinceramente, todos los que conocemos un poquito el derecho electoral, pues estamos asustados, estamos asombrados de estas interpretaciones que se da, o esas distorsión a la ley o a la norma jurídica que se da,
que se hace para permitir cosas que son ilícitas, ¿no? Y eso es corrupción también, el interpretar la norma de manera distorsionada para tener beneficios, ¿sí? También es otra forma de corrupción, ¿no? Entonces estamos inmersos en una profunda crisis de institucionalidad, de debilidad institucional, que bueno, que eso también fomenta que se genere más corrupción, ¿no? Sí, así es, totalmente. Y bueno, ¿qué se podría hacer? Posibles soluciones, Germán, de cómo pues contrarrestar esto, empezar un verdadero, digo, yo sé que no es fácil, que igual a lo mejor en 2, 3 años, en 6, en 7 se solucione, pero se puede marcar una pauta, ¿no? Donde vayas, como en el caso que mencionó Raúl, Manos Limpias en Italia, que fueron socavando poco a poco esos hechos grotescos ya de que estaban las instituciones totalmente secuestradas por delincuentes, ¿no? Aquí sucede lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, pues no pasa nada, no hay, aquí pues les dan cónsul, o simplemente no les pasa nada, disfrutan su riqueza como si nada. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede perfeccionar eso desde el Poder Judicial, ¿no? Que es ahí también donde está, pues, ¿no? Asunto, ¿no? Yo creo que se necesita la profesionalización de los tres poderes, ¿no? Eso, si tú me preguntas, es una verdadera solución, la profesionalización de los tres poderes. Y también, pues, una ciudadanía más informada en lo jurídico y más comprometida. Yo creo que los partidos políticos pues ya no fueron una solución, y tampoco la clase política. La única oportunidad que México tiene es que la sociedad civil organizada comience a establecer un contrapeso real. Ya tuvimos los ejemplos, ¿no? Sí. Ya tuvimos los ejemplos de las famosas marchas que se dieron, y que bueno, que el presidente no nos prestó ni la bandera. Yo estuve en una de las marchas, pareciera que la bandera le pertenece a los que defienden sus consignas y no a nosotros. Esto es una primera solución. Definitivamente, como sociedad tenemos que aglutinarnos y exigir, pues, empezar un ejecutivo más profesional, que se dé un servicio civil de carrera. Llegan los que participaron en las campañas, no llegan funcionarios a las instituciones con experiencia en turismo, en economía, en minería. Pues ya hemos visto en salud lo que ha pasado, por cierto, muy lejos de Dinamarca seguimos estando. ¿Quiénes son los que están participando en los elementos de decisión? Algo que me preocupa, y que nada más, no es que le esté sacando la vuelta a la respuesta, pero seguimos otra semana más sin el INAI. Sí. Entonces, la impunidad sí. es una cuestión que motiva la corrupción, pero también la opacidad. ¿Por qué es tan importante la información? Porque la información permite establecer contrapesos. Yo ya señalaba la vez pasada que los grandes escándalos de corrupción en el país no han sido por investigaciones de la Fiscalía, sino por investigaciones periodísticas. ¿Y cómo consiguieron esa información los periodistas? Pues a través del INAI. Entonces, mientras el presidente tenga cerrada también la transparencia y esté la opacidad en el INAI, difícilmente vamos a descubrir si realmente está habiendo una ejecución responsable de los recursos en sus grandes obras, que también arbitrariamente se han considerado de seguridad nacional. Vuelvo a la respuesta. Evidentemente necesitamos una ciudadanía que exija una profesionalización del Poder Ejecutivo. Esto de que los partidos sean la fuente de empleo para el servicio público nos está llevando a un lugar terrible, al traspatio del mundo. ¿A qué me quiero decir con esto? No tenemos servidores públicos en las instituciones de carrera, con experiencia en el campo. Llegan a aprender cuál fue su mérito: haber trabajado en las campañas, haber pintado paredes, haber fumigado casas, haber hecho, digamos, labores para atraer votos, pero que en lo sustantivo, en la parte operacional, han sido pésimos secretarios de Estado, pésimos... Aunque ahí estamos hablando del Ejecutivo. De ineptitud, ¿no? Pero, a ver, es que yo creo que no sería la única solución el servicio profesional de carrera, ¿no? Porque digo, hemos tenido, por ejemplo, vamos a un gabinete como el de Salinas de Gortari, que quién les iba a cuestionar o a poner en duda la capacidad. Sin embargo, pues eran muy capaces, pero eran muy corruptos. Gracias, también, pues, ¿no? Gracias por corregir, por hacer este apéndice, porque me permites corregir. Evidentemente, cuando llegan las cabezas, ¿verdad?, son personas sin experiencia porque provienen de las campañas, no son personas
que llegan a puestos de secretario, por ejemplo, de seguridad pública, alguien que estuvo 15, 20 años trabajando en seguridad pública y que tiene toda la experiencia, todo el compromiso, toda la preparación. ¿Quién llega a seguridad pública? ¿El que más sabe o es un acuerdo político? La Lola del Río, por ejemplo. No. O Rosa Isela Martínez. Yo no quise decirlo. No, yo sí, no bueno, te preocupes, yo lo digo. Bueno, tú dilo. Bueno, yo no quise mencionar nombres. Pero, que no te dé frío, hombre. Pero así tenemos ejemplos, es un ejemplo que te puedo dar. En salud pública tenemos antropólogos a nivel federal. O sea, tenemos personas que no tienen formación. El que era del INSABI, ¿no? Exactamente. Ferrer, como... Bueno. Mira, no sé ni los nombres ya, pero son personas que no tienen experiencia y que llegan ahí por voluntad política y no por capacidad. Yo sé, puedes tener súper secretarios. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros pensando en una política pública muy personal y de lo que se tendría que profesionalizar son las instituciones. Exacto. O sea, las instituciones tendrían que ser las fuertes y no los hombres. Entonces, cada 6 años llegan mesías, no tropicales, que prometen resolver cosas sin experiencia de campo. Es más, algunos con muy malos números. Ahí nos vamos al Poder Judicial. Efectivamente, hay que hacer una reforma al Poder Judicial. Sigue habiendo grandes sospechas de error judicial, justicia selectiva, nepotismo, acoso laboral, tratos privilegiados. Hay que hacer una reforma y hay que profesionalizarlo más. Y en el tema legislativo, pues miren, yo en el tema legislativo, es cierto que la democracia tiene sus riesgos, pero los partidos no han sido responsables porque hay diputados y diputadas que han llegado a la curul por acuerdos políticos, pero no por compromiso social. No, y no les quiero faltar el respeto a nadie. Pero hay gente que no sabe ni hablar o no sabe ni cuál es su función. Es el común denominador que lleguen así precisamente por acuerdos políticos, más que una legitimidad social, ¿no? Que vengan. Es decir, mientras nosotros no exijamos como ciudadanos políticos de primera, servidores públicos de primera, jueces de primera, legisladores de primera, pues van a estar llegando estas personas. La sociedad tiene que buscar esa solución. Eso es por lo que toca a la sociedad, una sociedad más participativa, más comprometida, porque ahorita tal y como está es nuestro nivel de indiferencia, que el 10% de la población, que es el voto duro que tiene el señor que está ahorita despachando allá en Palacio Nacional, no tiene más de su voto duro. ¿El cuál? El 10%, son como 13 millones más o menos de mexicanos, 15, entre 130, 15, 16 millones. Cuando dicen el pueblo, bueno, siempre le corriges, ¿no? Te me hace que tienes una parte ahí morena. 15. No, sí, yo sí la nostalgia sí de tengo, izquierda, la nostalgia. Don Peje tengo mis ciertos, cada vez menos, te comentaba ahorita fuera del aire, pueblo, pues. Yo creo que nos queda de ver este gobierno, pero sí es el que nos queda de ver más. Sí, es el que nos queda de ver más. Está muy discutible, pero ya sería otro tema ahí. Raúl, ¿estás de acuerdo con esto? Los partidos políticos, pues sí es verdad que, es más, de hecho, ya hay ya de plano una desconexión con la ciudadanía en general, pero pues qué otro sistema podría haber hasta ahorita. Pues me parece que hasta ahorita pues no pues sería lo mejor o lo menos peor, ¿no? Depende cómo lo veamos, porque tampoco los independientes han funcionado, pues, ¿no? Pero y él, bueno, yo coincido con Germán en cuanto dice, bueno, de los partidos políticos, desde ahí sale, es la raíz, ¿no? Después de todo el cochinero que vemos ya en la función pública. Pues, ¿qué se podría hacer? Yo muchas veces he hablado de eso también acá y me parece que los partidos políticos están con el desprestigio que están, el desdén que tienen de la ciudadanía, porque se olvidaron de ser precisamente partidos políticos, instituciones de formación política y solamente se quedaron como máquinas electoreras, ¿no? Solamente están ahí para ganar elecciones. ¿Para qué? Pues para llegar al poder nada más, ¿no? Pero no hay un proyecto. Ahorita los partidos en sí, o sea, podrás ver sus estatutos y ahí se diferencia de cierta manera un partido de otro, y todos los estatutos son muy bonitos, nada más que no se cumplen, pero ya si ves en la realidad a los partidos políticos, creo que no hay diferencias, ¿no? Mira, tan es así que el tema de la corrupción, que mira, tú acabas de tocar un tema para los partidos políticos. Mira, te voy a mencionar 5 ejemplos de escándalos y ninguno fue a la cárcel.
uno más reciente, Alito Moreno. Es cierto, las grabaciones fueron ilegales, ilegales en Campeche, y habla de todos los actos de corrupción, y ahí están las grabaciones. Es su voz, sí, seguramente, aunque lo niegue. Dice que el 99% sí es, pero dice el 1% dice que no es, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabemos que sí es, ¿no? Ahí están las grabaciones, y ahorita es el presidente del partido, y es el que tiene el control del PRI. ¿Qué pasó hace ya bastantes años con el Partido del Verde? Cuando le dijeron que lo chamaquearon, que lo agarraron agarrando dinero, sí, no sé qué cantidad, pero fueron millones, cuando dijo que lo chamaquearon, con esa frase célebre de que lo iban a chamaquear, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó en el PAN? Pues simplemente a nivel local, Guillermo Padres estuvo un rato en la cárcel y luego lo sacaron, y ahorita ya anda como si nada, y al final del día tampoco fue una sentencia ejemplar. En el caso de Morena, con los sobres estos que están grabados, donde reciben aportaciones para campañas, donde obviamente Velasco, del Verde, Manuel Velasco, que era gobernador, obviamente por ahí existe información de que pues era la aportación de él, ¿no? Entonces la verdad, mira, voy a decir una palabra muy fea, pero es un cochinero que tenemos ahorita en los partidos políticos, donde los agarran en actos de corrupción de manera flagrante y no pasa absolutamente nada. Nadie va a la cárcel en México cuando comete delitos de corrupción. Va a la cárcel si se roba un gansito y lo agarran fuera del Oxxo. Ese sí va a la cárcel y le meten todo el peso. El que se roba una bicicleta, a ese sí lo meten a la cárcel. Meten a las personas que cometen delitos no de impacto social, inclusive a veces hasta para sobrevivir. Eso está llena la cárcel de personas por robo famélico, pues, ¿no? Por robos infames, ¿no? Sí. Pero los grandes políticos, los miembros de la clase política, ellos roban, cometen actos de corrupción con la total impunidad. Solamente cuando pierden el poder y llega otro gobernador y pone al fiscal, si no hay acuerdo político, los persiguen. ¿Sí? ¿Qué pasó con Peña Nieto? Peña Nieto, todo el mundo supo lo de la Casa Blanca, pidió perdón a la nación, inventó una reforma constitucional, un sistema nacional anticorrupción, sistemas estatales que en la práctica está moribundo y que ya está prácticamente, en cualquier momento va a morir, ¿sí? Una política pública fallida totalmente. ¿Dónde está ahorita? Está en España, ¿sí? Y que se dijo de la corrupción y que vamos a combatir. No pasa nada, mi querido amigo, podemos hablar aquí un año tú y yo y mencionar un montón de ejemplos, podemos hablar con Germán, un montón de ejemplos y más ejemplos donde hay información, donde hay grabaciones, donde hay videos, donde hay evidencia, pero en donde no hay una sentencia o ningún proceso. Entonces es perverso el sistema. Tenemos un diseño normativo, y con esto cierro, donde el fiscal es empleado, un lacayo del presidente de la República o un lacayo del gobernador, y estamos ante un tema de justicia selectiva. Si por ahí no sé a quién le atribuyen esta frase de que a mis amigos todo, a mis enemigos nada, y a los indiferentes la ley vigente. Es una máxima juarista. Esa es la justicia en México, y la verdad, lamento decírtelo, no veo yo a corto plazo que esto vaya a cambiar. Sí, justicia y gracia para mis amigos, la ley a secas para los enemigos, decía Juárez, ¿no? Juárez es una máxima juarista. Dice, a ver, antes de irnos leo algunos mensajes para que no se me sientan aquí, antes de hacer el cierre. Buenas tardes, buena semana, Aarón. Me dice, sí se percibe como sonorense un gobierno muy bajo en carácter, no hay una persona fuerte que transmita que se respete, incluido el mismo gobernador. Bueno, esto es por el tema del monólogo, me dicen por acá, muy bien, buenas tardes, Aarón, te saludo desde San Luis Potosí. Yo también me miro fachoso y viajo mucho asesorando empresas en varias ciudades. Oye, me permito proponer un tema, revisar la mafia, nepotismo e impunidad en el Poder Judicial, donde no hay castigos y sobre todo el Consejo de la Judicatura no hace nada. Para que den una opinión los abogados, pues estaría interesante, ¿no? En la otra semana
Germán aquí propone para hablar el tema precisamente del INE, lo que está pasando o lo que no pasa, pues no con las campañas adelantadas. Me dicen acá, oye Aarón, te equivocaste de profesión, debiste de ser político, jaja, para arreglar los desórdenes. No te estreses, cordialmente. Pues no, lo que me toca a mí es la parte del análisis, ¿no? Y pues el análisis que a mí me da es que el gobernador simplemente no tiene equipo. Bueno, ha sido una decisión propia de él tener a esos perfiles ahí, y a mí me parece que lo ponen en riesgo a que se exhiba el gobernador, y quien debió estar en esa llamada no era precisamente el gobernador. Es más, igual y no se debió haber llegado a esa llamada, a evitar ese conflicto. Por eso, entonces, ¿para qué están la Secretaría de Gobierno o la delegación de la Secretaría de Gobernación, las Secretarías de Trabajo, la delegación del Trabajo, en fin? Muy bien, dicen acá los abogados, pero insisto, ustedes tanto tiempo y no hacen algo para cambiar las cosas, nada de las críticas buenas, de las acciones que pasen. Pues, ¿cómo que no hacen nada? ¿Han participado? Sí, adelante. Lo puedo comentar. Entonces, una de las afirmaciones... Es que los ven, qué curiosa la gente, perdón que te interrumpa, pero los ven aquí y creen que es todo lo que hacen, ¿no? O sea, no... Sí, bueno, una de las cosas que he estado insistiendo es que se requiere una ciudadanía participativa y crítica. Sí. El hecho de venir a un programa de radio y dar una opinión objetiva y crítica, créeme que me pone en el centro, nos pone en el centro de muchas críticas y mucho golpeteo, sobre todo con gobiernos muy sectarios como el que estamos viviendo, que les gusta mucha la tenebra y la zozobra. Pero si yo le estoy diciendo a la ciudadanía que necesitamos ser más participativos, más críticos, y no vengo y no doy la cara y no doy análisis, pues sería un mentiroso. Pero estoy siendo coherente, vengo y señalo que no tenemos políticos profesionales, que mientras sigamos haciendo lo mismo vamos a seguir siendo un país tercermundista crónico, mientras exista corrupción no vamos a avanzar, mientras exista impunidad no vamos a avanzar, y pues bueno, aquí pero estamos. Además bueno, Alejandro Figueroa, que es quien mandó este mensaje, pues Alejandro, los dos han participado, hasta capacitan jueces, en fin, es más, Raúl Guillén implementó el nuevo sistema de justicia penal acá en el estado, que lo dejaron tirado en el sexenio padre Sergio Gutiérrez Luna, que hoy es un flamante y muy protagónico diputado federal de Morena, pues, próximo gobernador, que tenía una imagen ecuestre. No, ahí es Rocional, no, la consentida del pues no, anda tirando allá para que, anda tirando en lo alto para que le den en lo bajo, bueno. ¿No? Julio César Villarreal dice, la justicia engrandece la nación, más la corrupción es la afrenta de los pueblos. Bueno, muchas gracias, Raúl, pues te vemos por acá la otra semana. Saludos a tu auditorio. Gracias, Germán. ¿Vas a agregar algo? Solamente agradecerte la oportunidad de comunicarme con tu auditorio, y bueno, esperemos la próxima semana pues dar una revisión a estas campañas anticipadas disfrazadas de asambleas constitutivas de partidos, ahora cómo le pondrán, de participación. Orlando Oviedo dice también, coincide contigo, dice, este gobierno federal es el que nos queda a deber más, porque prometió mucho y se encargó de convencer de que serían diferentes. Es que a mí, yo lo he dicho otras ocasiones, me parece que nos quedamos en lo superficial en esto. Es que prometió mucho, ellos dijeron que eran diferentes. No conozco ningún político, exceptuando aquel vato de San Blas, creo, del alcalde de San Blas, Lallín, de Nayarit, que dijo, sí robé, pero robé poquito, hice mucho, dijo, ¿no? De ahí en fuera, yo no conozco a nadie que diga, sí, nosotros somos corruptos. Todos vienen a decir que van a cambiar. Además, Peña Nieto implementó el Sistema Nacional de Anticorrupción, por el amor de Dios. O sea, entonces, ese no es precisamente el análisis. Hay que ver más bien los resultados, enfocarse en eso. Pero bueno, muchas gracias, Germán. Gracias, Raúl. Gracias. Que la pasen bien. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.